El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros afiliados. Un combativo saludo para cada uno de ustedes. Es un placer estar nuevamente este jueves 9 de agosto con cada uno de ustedes. Les saluda Merari Rodríguez y estamos listos y preparados ya para presentarle todas las informaciones que se han suscitado durante esta semana, pero sobre todo para llevarle a cada uno de ustedes el resumen de lo que aconteció en nuestra gran asamblea celebrada con nuestros grandes líderes y lideresas, y es que de una resolución emanada del último congreso de nuestra organización se celebró la Asamblea Nacional de Presidentes, donde se discutieron diversos temas y a continuación le presentamos los detalles. Luego de conocer en la Gran Asamblea Nacional que se desarrolló en Ciguatepeque con los máximos líderes de nuestra organización, las reformas a la ley de Imprema, el ajuste salarial, el estatuto del docente y la vida orgánica del Colprosuma, se desarrolló una teoría y una estrategia para comprender el contexto político que pretende destruir la escuela pública y los colegios magisteriales. Esta asamblea ha dado un aprendizaje y un alineamiento correcto a la organización, a los líderes. Los líderes han dado toda la potestad a la Junta Central para que elabore un plan estratégico. Es un mensaje que fortalece más a la organización, la gente va bien informada, la gente lleva un lineamiento correcto. Ahora lo que toca es preparar el gran plan estratégico para poder hacer que se haga efectiva la propuesta salarial. En el caso de los maestros, han tenido congelados sus salarios desde el año 2009, todo ha incrementado, los índices de inflación, la devaluación de la moneda, esto ha venido a reducir el poder adquisitivo de los maestros. Por tanto, es urgente que el gobierno haga un análisis de la situación crítica en que se encuentra la economía de los maestros. La organización Colprosuma, nuestro colegio magisterial, como una organización seria, hemos elaborado una propuesta científica, una propuesta basada en la ley, partiendo de la Constitución de la República. Por su parte, los líderes expresaron su satisfacción ante los informes presentados por la Junta Central Ejecutiva y los diferentes organismos. Hemos recibido con beneplácito todos los informes de los organismos que conforman nuestra organización sobre los nuevos proyectos y los proyectos ya realizados. A través de las propuestas nosotros podemos observar de que la Junta Central pues se está preocupando por la situación del magisterio, sobre todo algo que impactó creo en todos los compañeros, bueno, que ya teníamos conocimiento anteriormente, es sobre la propuesta salarial. Vamos muy satisfechos para nuestros lugares, llenamos las expectativas y queremos también felicitar al profesor Roberto Troches por esa magnífica dirección que le está dando el nuevo rumbo a la Junta Central del Colprosuma. El mensaje que llevamos es que a los afiliados que tengan seguridad que nosotros estamos trabajando por engrandecer a nuestra organización. Y las educadoras Colprosuma también realizaron su asamblea donde se destacó la trayectoria de la querida compañera Dominga Valladares. Las educadoras Colprosuma realizaron su asamblea número 23, que llevó por nombre Profesora María Dominga Valladares Flores, quien fue homenajeada en reconocimiento a su trayectoria en nuestra organización. El desarrollo de la asamblea fue todo un éxito, tuvimos el 100% de la asistencia a esta magna asamblea que lleva por nombre profesora María Dominga Valladares Flores, una persona que ha tenido un recorrido en el Colprosuma, que ha estado en proyectos para el beneficio de los compañeros. Me honro en entregar este ramo de flores a nuestra compañera María Dominga Valladares Flores, cariñosamente llamada Minguita, en nombre de los miles y miles de compañeras y compañeros
Colprosuma, que a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional hemos visto en muchos años de lucha a nuestra compañera defendiendo el honor y la gloria de nuestra organización, de la educación pública y los derechos por la igualdad y equidad de las educadoras en nuestro gremio y de las mujeres en general de nuestra amada Honduras. Felicidades a Minguita. Por su parte, la homenajeada se refirió a su trayectoria por más de 4 décadas de servir en el magisterio y a nuestra organización. Representa un reconocimiento a mi trayectoria de más de 4 décadas, posiblemente sin querer tener una falsa humildad, muy alegre. Estoy muy agradecida primero con Dios, como lo decía, y con los compañeros, porque los reconocimientos se hacen en vida. Durante la asamblea se desarrollaron temas por invitadas especiales, como la equidad de género, así como la labor de las educadoras dentro de nuestra organización. Y durante este magno evento también se desarrolló la 6ª Asamblea de la Juventud Colprosuma, que llevaba por nombre el profesor Alexander Guerrero Guerrero. Durante este magno evento también se desarrolló la 6ª Asamblea de la Juventud Colprosuma, que llevó por nombre profesor Alexander Guerrero Guerrero, quien expresó su agradecimiento. Agradecido con Dios, ¿verdad? Y con mi familia, con la Juventud Colprosuma y con todo el Colprosuma a nivel nacional, ya que la Juventud Colprosuma decidió que la 6ª Asamblea llevara mi nombre y lo tomamos con humildad, y esto nos compromete a seguir trabajando por nuestra organización. Por su parte, la Coordinadora Nacional de la Juventud manifestó la importancia de participar en estos espacios brindados por la organización. Esta gran asamblea era un marco para cada uno de nosotros, la juventud, para que nuestros espacios se vayan dando de poquito a poquito y que cada presidente llegue a su seccional y se dé cuenta que la Juventud Colprosuma está organizada y estamos presentes en cada uno de los espacios de nuestra organización. Asimismo, el secretario de Asuntos Pedagógicos asegura que la organización trabaja en la formación del relevo generacional. En ese relevo estamos también formando parte para que se estén formando, se estén capacitando, y este es parte del ambiente que se vaya creando, cómo es que se maneja y cómo se está deliberando para poder llegar capacitado al Congreso Ordinario para cuando ellos les corresponda dirigir y tomar las riendas de esta organización. Y cambiando de información, los problemas migratorios de niños y jóvenes en edades escolares ya es algo alarmante, porque estos índices están aumentando, según analistas y docentes, por diversos factores. La migración infantil se ha convertido en un problema latente en nuestra sociedad. Muchos son los factores que inciden en este fenómeno, entre ellos la reunificación familiar, la pobreza, la falta de oportunidades, y en muchos casos estos menores retornan al país y esto afecta a la cadena de conocimiento y aprendizaje. El atraso que tiene un muchacho que se va por un par de meses o un tiempo así, puede ser días, meses, en donde se pierde la cadena de conocimientos en las diferentes asignaturas, específicamente con las matemáticas, especialmente, que es donde al alumno le cuesta más el aprendizaje, entonces es como que se desfasa, pierde va perdiendo el nivel y esa concatenación de conocimientos que va recibiendo y regresan, como decimos nosotros así popularmente, un poco nulos, ¿no? O descontinuados. Diversas son las acciones que realizan los docentes que atienden a estos menores retornados con el objetivo de nivelar el aprendizaje. Uno tiene que diagnosticar al alumno para ver qué temas necesita reforzar más y hacer retroalimentaciones, y aparte, ya exclusivamente con el alumno que ha tenido esta situación. Uno lo equilibra, bueno, puede hacerlo en tiempos extra, por ejemplo, al momento de la salida, en las horas de recreo, o pidiéndole, por ejemplo, los sábados muchos alumnos vienen, hay sábados cívicos en donde vienen a recibir algunas clases y orientaciones. Entonces ahí se aprovecha con ese tipo de alumnos hacer retroalimentaciones y trabajos específicos asignados por cada maestro para que ella vaya adquiriendo los conocimientos que perdió en el tiempo en que se fue. Asimismo, los docentes solicitan orientadores psicólogos para tratar a niños
que son migrantes retornados. Debería haber orientadores psicólogos asignados a varios centros, así como están los distritales, para tratar todos estos temas, todos estos casos de diferentes centros educativos y ya tener personas más especializadas que saben hacerlo mejor que uno. Y otro de los temas sonados en nuestro gremio durante esta semana ha sido la intervención a la Secretaría de Educación. El presidente de nuestra organización, el profesor Roberto Troches, se refiere a este tema, ya que asegura que esta medida no es la solución para solventar la crisis educativa. La intervención de la Secretaría de Educación no es una solución para el tráfico de plazas, ni para solventar la crisis en el sistema educativo, asegura el presidente de nuestra organización, el profesor Roberto Troches. Definitivamente no, si es que el gobierno ha alimentado el tráfico de plazas. Cuando cancela las juntas de selección, cuando reduce la veeduría en el nombramiento de plazas, lo que está haciendo es que está alimentando ese proceso mal dañino contra los docentes, contra la bolsa de los profesores. Jugar con el hambre de los profesores no se puede. Entonces creemos que el gobierno este año canceló las juntas de selección. ¿Qué es? Alimentó ese proceso y hoy se interviene. Entonces, pero decimos que él se está interviniendo él solo. Está aceptando que todos los procesos que ha llevado a cabo durante todo el mandato que ha tenido de 2 años, ya de 2 periodos, está aceptando que ha fracasado en materia educativa. Al fracasar el gobierno, se dan ese tipo de actos. Esas cosas es una carcoma que ha venido por muchos tiempos y hay que destruirla, hay que ubicarse que aquí quienes han traficado con plazas son aquellos que han tenido poder para nombrar. Un dirigente magisterial no nombra, otra persona, padre de familia, no nombra, un estudiante no nombra. Entonces, ¿quiénes nombran el mismo Estado? El Estado tiene a esos funcionarios y es el responsable directo de lo que está pasando en materia educativa en el país. Referente a este tema y haciendo todo un análisis, se lo presentaremos en el segundo segmento de nuestro programa. Las imágenes que usted ve en pantalla son enviadas por los docentes del Negrito Lloro, ya que durante esta semana se realizó la primera competencia de danza folclórica con el objetivo de rescatar el folclore hondureño. Esta se realizó en la aldea Las Delicias del Negrito Lloro, organizada por docentes de diferentes jardines y centros educativos, donde también se realizaron premiaciones correspondientes al primer y segundo lugar. Bien, compañeros, y nosotros de esta manera hemos finalizado con este espacio informativo, como siempre, agradeciéndole a cada uno de ustedes su fiel sintonía. A continuación, nuestra opinión editorial, seguido de Panorama Gremial Educativo. Muy buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. La Asamblea Nacional de Presidentes del Colprosuma, una conclusión de confianza y disciplina. El 4 de agosto, y producto de una resolución emanada del último Congreso del Colprosuma, se celebró la Asamblea Nacional de Presidentes. La disciplinada representación en la cual asistió el 99% de presidentes en representación de todas las seccionales del Colprosuma, diseminadas en todo el país, fue una demostración de fortaleza y pujanza de la base de nuestro glorioso colegio. El respeto que se le tiene a nuestra organización, el prestigio del colegio más grande de Honduras, está sustentado en el conocimiento, inteligencia y disciplina que tienen nuestros líderes y dirigentes a nivel nacional. Elemento este que nos permite tener una visión estratégica del futuro. El procedimiento que tienen los que nos adversan a nuestra organización no ha tenido ningún efecto, porque la confusión y la mentira no tiene cabida en la base del Colprosuma, porque existe todo un proceso de comunicación, formación y capacitación. Todo esto permite tener claridad sobre la problemática de la educación pública, del Colprosuma y del país en general. La última asamblea celebrada el 4 de agosto en Ciguatepeque se discutieron temas muy importantes como el ajuste salarial, reforma a la ley del IMPREMA,
incidencia de las políticas públicas del Estado respecto a la educación pública. En esta asamblea del Colprosuma, y producto de la premura con que se desarrolló el último congreso, quedaron algunos temas pendientes, los cuales fueron abordados en esta asamblea, incluyendo de manera relevante la Asamblea Nacional de las Mujeres y los Jóvenes. Los presidentes, los invitados y observadores que estuvieron en esta exitosa convocatoria sustentaron con base a su reflexión que la única forma de mantener en alto nuestro colegio y consolidado, sin contaminaciones de quienes nos adversan, es manteniéndonos unidos, no permitiendo que intereses oscuros y mezquinos se infiltren en el Colprosuma. El haber escuchado sobre en qué se sustenta el ajuste salarial de 17,000 empiras al sueldo base demostró a los líderes Colprosuma que la propuesta presentada fue hecha con objetividad técnica y financiera. La propuesta presentada, producto de un análisis científico con indicadores objetivos, propicia que las leyes se siguen respetando, además de que este estudio fue hecho para mantener la vigencia de nuestros derechos, conociendo de hecho la realidad económica del país, que demuestran el bajo salario que ganan los docentes en Honduras. Con el mismo criterio se presentaron las reformas a la ley del INPREMA, señalando en esta misma, primero, que hay que garantizar la existencia de esta institución, que es de los docentes, de la cual momentáneamente se ha adueñado el gobierno y la empresa privada, que esta institución nació para jubilar y no para pensionar, y sumado a esto, que sus reservas financieras se capitalizan de manera exitosa, cuando éstas se invierten en el mismo Magisterio Nacional, que es su mercado cautivo. La Junta Central Ejecutiva, presidida por Roberto Troches, con estas acciones ha cumplido con un mandato del último Congreso del Colprosuma, pero adicional a esto ha recibido todo el apoyo de las bases, las cuales manifiestan la confianza que se tiene en la actual Junta Central y le autorizaron a iniciar acciones y campañas a fin de lograr el ajuste salarial y las reformas a la ley del INPREMA. Por su parte, los presidentes que asistieron se comprometieron que de forma inmediata convocarán a asambleas en todas las seccionales para informar de todo lo conocido y aprobado en esta importante asamblea. El compromiso final de todos los líderes y dirigentes a nivel nacional fue de mantener la unidad como único elemento para poder iniciar la lucha por un ajuste de nuestro salario y continuar fortaleciendo las finanzas del Colprosuma para garantizar el pago de los beneficios a nuestros afiliados. Felicitamos a los presidentes y presidentas del Colprosuma, quienes de manera disciplinada asistieron a la asamblea del 4 de agosto celebrada en Ciguatepeque, Comayagua. Demostraron que con su conocimiento y disciplina no permiten que sean instrumentos de cualquier pitoreta distorsionada que pretenda confundir, distraer la realidad objetiva y positiva del Colprosuma, del magisterio y de la educación pública. Unidad y lucha hasta la victoria siempre. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Compañeros, brevemente, antes de pasar a nuestro siguiente segmento, la Comisión Fiscalizadora convoca a jornada de fiscalización para este próximo viernes 10 de agosto a las seccionales de Francisco Morazán y para el sábado 11 de agosto a las seccionales pendientes de fiscalizar de La Paz, Olancho, El Paraíso, en Plaza Colprosuma a partir de las 9 de la mañana. Documentos a presentar: libro de finanzas, libreta bancaria actualizada, soporte de egresos como factura y recibo, libro de acta, libro de inventario, plan operativo anual y sellos de la seccional. A continuación, panorama gremial educativo. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Es un placer estar con ustedes en este su programa Acontecer con Colprosuma y en su segmento Panorama gremial educativo. Esta noche tenemos como invitados especiales
al doctor Julio Navarro, analista y catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional. También tenemos al compañero Roberto Troche Pardales, que es el presidente de nuestra organización. A los dos bienvenidos y gracias por estar acá. Gracias por la invitación, encantado de estar en su programa. Doctor Julio, actualmente no vemos ningún proceso en la calidad de educación de nuestro país. Claro que debido a factores como la falta de inversión, la voluntad política, la violación a los derechos de los docentes, así como los salarios congelados desde el 2009, desde hace 9 años, la falta de diálogo entre el magisterio y el gobierno, y ahora, pues, para rematar, como decimos nosotros, aparece una intervención en la educación, en la Secretaría de Educación, entre otros aspectos, claro. El gobierno, lógicamente, busca responsable en esta crisis, y la alternativa que encontraron fue la intervención en la Secretaría de Educación. Explíquenos, doctor, por qué el gobierno se interviene así mismo, porque prácticamente él es el que nombra ministros, directores departamentales, directores municipales, distritales. Vea, es interesante lo que está pasando ahora, en la medida que en Honduras se fue creando una modalidad administrativa que ante la debilidad institucional, incluidos secretarías de Estado o instituciones concentradas y desconcentradas, en vez de fortalecer la institucionalidad como tal, entonces los últimos gobiernos han creado la modalidad de intervenir. Y en este caso, cuando se habla de intervención, por ejemplo, intervinieron la policía, intervinieron la ENE, intervinieron Hondutel, intervinieron el SANA, intervinieron la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para organizarla, etc. Entonces, estas modales de intervención, en el fondo hay una confesión de que los últimos gobiernos no han tenido la capacidad de nombrar personas idóneas que sean capaces de gerenciar instituciones como Secretaría de Educación o Secretaría de Seguridad, para decir algo. Entonces, ¿qué hago yo con la intervención? Políticamente, yo en vez de hacer la intervención, fortalecería el responsable de la unidad de la Secretaría de Educación, el ministro como tal. Fortalecerlo es darle apoyo político. Apoyo político como tal, es darle apoyo administrativo, es darle apoyo financiero. Pero el gobierno pareciera que por sus contradicciones internas no está en capacidad de dar esos elementos al ministro de Educación. Entonces se plantea lo siguiente: en vez de hacer el fortalecimiento, entonces intervengo. Entonces usted va a tener una forma paralela de gestión de la educación. Por un lado va a estar la estructura tradicional dirigida por el ministro, y por otro lado va a estar la intervención de otras personas. ¿Quiénes de ellos van a tener más poder para tomar las decisiones? Es sin duda que lo va a hacer la comisión de intervención. Pero aquí es donde saltan las dudas, porque la modalidad de intervención para mejorar uno la podría concebir como una salida ante una crisis anunciada. Pero ¿cuáles son las modalidades de intervención? La policía la intervinieron con el criterio de depurarla y votaron a todos los policías. Generaciones completas de oficiales se fueron. Y en vez de aparecer una nueva policía más fortalecida, con otro tipo de competencias y características, apareció paralelamente la Policía Nacional. Entonces, ¿cuál es la modalidad de intervención que puede dar la Presidencia de la República en realizar eso dentro de la Secretaría de Educación? ¿Van a llegar a lo que ellos llaman a un proceso de depuración? Porque uno también podía decir, una depuración financiera dentro de la Secretaría de Educación puede hacer que no fuera mala. Yo he dicho, ¿qué tal que el presidente de la República
dijera que va a convertir la tasa de seguridad en garantizar seguridad, que sabemos que no ha tenido los frutos deseados, y una parte de la tasa de seguridad para fortalecer el funcionamiento de las escuelas, orientado fundamentalmente a la recuperación de las condiciones físicas de las escuelas. Entonces, vea, hoy que nos aparece la alternativa, o diríamos también la amenaza de una intervención a la Secretaría de Educación, no sabemos cuál de esas estrategias irá a seguir esa comisión y cuáles son las metas que realmente se va a proponer. También políticamente yo a veces creo es que la intervención de la Presidencia de la República en la Secretaría de Educación es porque el presidente ha perdido el mando en la Secretaría de Educación y que los directores departamentales, los directores municipales y la estructura misma del ministro no obedecen al ministro de Educación, sino que todo este engranaje administrativo obedece fundamentalmente a los diputados. Vea, todo lo que se hizo en el 90 por tratar de fortalecer la conducción administrativa a nivel del departamento y a nivel del municipio prácticamente ha desaparecido. Mire, es penoso ver hoy en día en los departamentos que son los directores departamentales los que andan detrás de los diputados, que son los directores municipales los que andan detrás, ya no solo de los diputados, sino de los alcaldes. Entonces el gobierno ha perdido su capacidad administrativa, su capacidad de control, de monitoreo de la Secretaría de Educación y quiere darle esa responsabilidad a una comisión interventora en vez de poner personas en la Secretaría de Educación que respondan al fortalecimiento institucional. Eso yo diría, estamos por ver. Pero ¿cómo quedaría la autoridad del ministro de Educación? ¿Será solo devengar un salario? Ya la experiencia nos dice que los titulares de las secretarías o de las instituciones intervenidas quedan realmente como figuras decorativas, o sea, totalmente marginadas de las decisiones importantes que se dan. Porque también diríamos, mire, esas comisiones de intervención que hubo a nivel de instituciones descentralizadas terminaron siendo privatizadas o semiprivatizadas. Pero cuando hablamos de intervenir la Secretaría de Educación, vea, la educación es una actividad permanente de todos los estados, por muy neoliberales que hayan sido, es permanente esa gestión que hace el gobierno central como tal. Y entonces, intervenir, ¿para qué? ¿Para fortalecer la institucionalidad o realmente para evadir la responsabilidad de la conducción del sistema educativo? Bueno, si usted se recuerda, la doctora Rutilia, cuando fue ministra de Educación, planteaba de que hubo una reducción en el presupuesto y que se debería mejorar ese presupuesto porque no alcanzaba a cubrir las metas o por lo menos el planteamiento que ella tenía. En esta situación, el actual ministro ha planteado también que el presupuesto es muy poco. No hay textos, la infraestructura es la peor en todos los tiempos, la merienda escolar es escasa. Y con todo este problema sumamos los docentes mal pagados. Mire, en los últimos 11 años, diría yo, o 9 años, la Secretaría de Educación se ha dedicado nada más a pagar los salarios de los profesores y las inversiones en textos, en apoyo didáctico a los profesores, prácticamente desapareció. Y eso uno lo puede ver en los datos que ya no los da el gobierno, pues, sino que los dan los organismos internacionales. El Producto Interno Bruto de Honduras invertido en educación se ha reducido. Le pongo ejemplo, cuando Maduro, el último gobierno de Maduro, el 6.4% del Producto Interno Bruto iba destinado a educación. Vea, era un dato, los alemanes tienen un 7%, era un dato relevante. ¿Cómo utiliza los recursos? Otro problema. Pero mire, de esa fecha para acá, al 2009, el Producto Interno Bruto llegó casi al 8.2%.
de lo que produce Honduras, un 8.2 invertido en educación. Hoy en día, 2017, lo que se destina del Producto Interno Bruto es apenas el 5.2% de ese Producto Interno Bruto en educación. Entonces, eso ha tenido problemas, mire, no solo un poco en el deterioro de la calidad, sino también en la cobertura. Vea, los hondureños prácticamente nos habíamos olvidado del problema de cobertura. Siempre nosotros cuestionábamos un poco que la cobertura en preescolar nunca había llegado al 50%. Actualmente sigue entrampada en el 43%. Nunca hemos dado un salto importante en preescolar, pero en primaria sí manteníamos los niveles de cobertura de un 92%. Hoy en primaria la cobertura ha caído prácticamente al 82%. Entonces, eso tiene que ver con la asignación del presupuesto que da el gobierno. Y si nos vamos a ver otros datos, también en educación media, miren, nosotros en educación media no hemos podido llegar a tener una matrícula de 500,000 estudiantes. Incluso en el periodo de Marlon Escoto, una enorme cantidad, y le hablo de gran cantidad, de centros educativos de educación media fueron cerrados. Fueron cerrados y la matrícula en media ha disminuido, diríamos, constantemente, por factores que podemos explicar después, a los cuales se puede atribuir eso. Pero un elemento importantísimo en la reducción de la matrícula es la disponibilidad financiera que tiene el Estado. Y le digo porque la racionalidad que usan para esto, si un centro educativo llegó a tener 18, 15 estudiantes, lo cierran. Antes no, antes se mantenía. Y lo cierran pensando en que esos alumnos van a migrar a otro centro educativo. No migran. Uno, por problemas de distancia. Y en la zona urbana, mire, no migran por un problema de seguridad. Entonces, el niño se queda en la casa. Entonces, yo creo que esos factores de que habíamos abandonado nosotros totalmente cobertura y que habíamos comenzado a hablar de que había que ponerle énfasis en la calidad, hoy se nos ha vuelto a aparecer, que tenemos que ligar pertinencia del trabajo educativo que hacen los profesores con cobertura. Hoy tenemos que volver a salir los profesores, como se salió en la década del 70, en la década del 80, a buscar los alumnos en los hogares o a esperar que retornen esos niños que se fueron de los Estados Unidos para poderles darle educación. Todos es conocido en Honduras, mire. Nosotros a finales del 80, usted para conseguir una matrícula en el Igueras, en la normal mixta, en todos esos colegios, usted comenzaba a hacer cola 2 días antes. O dormía ahí en las aceras. Ahí dormía. Hoy la mayoría de esos colegios casi mantienen abierta la matrícula hasta noviembre. Bueno, según el gobierno de Marlon Escoto, usted llegaba en octubre a la escuela, al colegio, y lo aceptaban, porque bajo la visión incluyente de él, no importaba cuándo llegara. Entonces, en eso hubo un deterioro enorme de la calidad. En síntesis, vea, hoy nosotros tenemos que volver. ¿Cómo volvemos compatible la lucha por la cobertura con la lucha permanente por la calidad? Compañero Troches, recientemente en la ciudad de Ciguatepeque realizamos una asamblea donde el Colprosuma socializó a toda la asamblea la propuesta salarial que tenemos para presentar al gobierno. Nos gustaría pues que nos comentara sobre esta propuesta salarial, ya que tenemos 9 años de que al magisterio no se le da un aumento. Buenas noches, doctor, buenas noches, Sonia, buenas noches al Magisterio Nacional, especialmente a nuestros afiliados. Bueno, nosotros hemos dicho que 9 años hace que el gobierno nos abandonó la escuela pública. El tema de salarios sí es importante para nosotros como docentes, porque con eso nos movilizamos y con eso tenemos la oportunidad de ayudar. A esto súmele que nosotros tenemos 9 años de no tener un reajuste salarial base a ley, pero que de ese salario que hoy raquíticamente tenemos, los profesores estamos aportando 18 millones para sostener la escuela pública, porque el gobierno prácticamente abandonó lo que es infraestructura, abandonó lo que es material didáctico,
no hay textos en las escuelas, toda esa carga de reparar o un aula de clase, de pintarla, cayó dentro del salario del profesor o de la aportación de padres de familia. En ese sentido, esa propuesta que nosotros hemos hecho, la hemos hecho pensando en dos cosas, en el respeto restricto a la ley. La ley nuestra es el Estatuto del Docente y la Constitución de la República, de hecho que es la mayor ley que tenemos. Entonces, en ese sentido hemos hecho una propuesta basada en eso, considerando la devaluación de la moneda, considerando las cifras que da de inflación el Banco Central de Honduras, considerando el costo de la canasta básica y esa devaluación de la canasta básica, que es increíble hacia arriba. Si nosotros vemos el 9.863 que gana un profesor en la escuela, no ajusta para nada. Entonces, en ese sentido, la propuesta nuestra es acercarnos a un parámetro de salario mínimo. Si a nosotros nos aplicaran el salario mínimo en este momento que se le ha dado a los empleados, el salario de los profesores fuera de 17.500 lempiras, base. En ese sentido, la propuesta nuestra es de 17.000 y ese parámetro es el que nosotros vamos a seguir y estamos solicitando al gobierno y creemos que es lo justo que debe ganar un educador que deja los ojos en las universidades, porque el 90% de los profesores de Honduras son egresados de la Universidad Pedagógica. Entonces, eso nos pone a nosotros que una persona que fue a la escuela, fue al colegio, fue a una escuela normal y ahora fue a una universidad y que tiene un título universitario, esté ganando salarios de esa clase, me parece que no es correcto y que debemos de equiparar y mejorar un reajuste salarial, no un incremento, un reajuste al salario para poder tener un nivel de vida por lo menos más digno, más decente para nuestros profesores. Eso hace que nosotros como organización hemos hecho ese planteamiento, que es un planteamiento, como digo, sin salirse de la parte jurídica. Desconocer la ley es un error para cualquier organización magisterial. Eternamente sabemos que el Estatuto del Docente nunca se ha podido cumplir, ¿va? Si se cumpliera en estos momentos, el salario de los profesores base fuera de 32.000 lempiras. Bueno, pero busquemos los otros parámetros que tenemos. Entonces es el salario mínimo que se aprueba a los obreros. En base a eso debe de moverse. Y ya hemos dejado de percibir tantos incrementos salariales, pero hoy nosotros estamos basando nuestra propuesta exclusivamente en eso. Fíjense que sobre eso hay algo interesante. Mire, de 2010 para acá, los gobiernos de la República han reconocido a todo empleado público a un promedio de 36.2% de incremento salarial por costo de la vida. Por costo de la vida. Pero en eso, mire, los gobiernos han discriminado al magisterio, han discriminado a los profesores. Hablemos de los profesores como tal. Y eso realmente un gobierno no puede hacer eso, que a un empleado público lo vea de una forma y a otro lo vea de otra. Por ejemplo, mire, a 1910 el dólar estaba a 18.89. Hoy lo tiene usted a 24.15. O sea, ¿cómo compensa ese profesor el deslizamiento inflacionario producto nada más de la devaluación, no de los otros factores que contribuyen también a elevar el costo de la vida? Ahí me decía un especialista de la OIT, me decía, mira, los profesores en Honduras hasta podrían hacer una demanda internacional por discriminación laboral, porque un gobierno como tal no puede discriminar. Pero vea, ¿cómo ha vendido estos últimos gobiernos al magisterio? Lo han vendido como movimiento. Entonces, mire, a nosotros los profesores, estos gobiernos no nos ven como profesores individualmente, como ciudadano que es padre de familia, que es profesor, sino que nos ven como gremio. Como gremio, y le vendieron la idea a la gente de que nosotros somos un gremio y que como gremio somos un grupo privilegiado, somos aquí, somos allá. Y uno lo puede ver cuando hablan padres de familia en los medios de comunicación, están hablando contra el gremio como tal, pero tienen la solidaridad con el profesor que le da clase a su hija. Cuando usted le pregunta, ¿y usted qué opina del profesor de su hija? No, con él no se meta, va. Ese profesor es aquí. Pero cuando le opina, ¿qué piensan los profesores? Nos ve como gremio. Entonces, mire, esa mistificación que ha hecho el gobierno
yo creo que nosotros debemos de entrar a un proceso de ir aclarando todo eso, que nosotros somos como cualquier otro ciudadano que come 3 tiempos si puede, que va a la pulpería, que compra los medios, etc. Mire, el único incremento que le hicieron a los profesores fue cuando aumentaron 800 lempiras. ¿Usted recuerda cuando el Estado, el presidente de la República, apareció con un ejemplo de un profesor en Imprema? Hizo un ejemplo y todo eso. ¿Con qué estaba relacionado eso? Con el incremento de la energía eléctrica. Alguien le dijo, mire, este profesor, mire cómo le sale el salario, ¿con qué le va a pagar el incremento? Y entonces ellos se inventaron. Bueno, entonces démosle un bono de 800 para que me pague la energía eléctrica, porque no tiene capacidad. Y de lo contrario, vea, de todo se han olvidado. Yo creo que el magisterio debería ver las distintas opciones que hay, ¿va? Porque ante la OIT, un gobierno no puede discriminar a sus empleados, darle a uno y no darle a otro costo de vida. No hablo de otros colaterales, no, costo de vida, ¿va? Porque es parte de la reproducción del trabajo que él realiza como tal. Y fue en función de eso que se planteó la propuesta, ¿verdad, compañero Roberto? El alto costo de la vida, el índice inflacionario, la devaluación de la moneda, la misma ley del Estatuto del Docente, ¿va? Que ya tipifica cómo se debería de aumentarnos. En otro tema, doctor, en los centros educativos de cada 10 niños, 7 están desnutridos. ¿A qué se deberá esta situación y por qué el gobierno lo mira con tanto desinterés y tanta indiferencia? Vea, en las proyecciones que tenía en los 90, cuando hablamos de entrar al milenio, después del 2015, 2021, 2030, mire, la variable pobreza no aparecía como gravitando en la matrícula o gravitando en el rendimiento académico, porque se daba por hecho que la pobreza se iba a ir reduciendo. Y uno puede ver hasta 2009 que la pobreza realmente se fue reduciendo, pero ahora la pobreza se ha disparado enormemente. Y entonces ese crecimiento de la pobreza tiene que ver en la matrícula. En la matrícula de que el padre de familia que se siente extremadamente pobre, que no puede comprarle ni el primer cuaderno al alumno, al niñito para mandarlo a la escuela, prefiere mejor dejarlo en la casa. Para eso se habían hecho programas de carácter social para apoyar a esa población que estaba disminuida en su capacidad reproductiva como tal, ¿va? Pero esos programas prácticamente han ido desapareciendo. Terminaron siendo focalizados y focalizados a veces partidariamente, ¿va? Sí. Pero hoy prácticamente esos programas de apoyo han desaparecido porque, vea, los otros programas que hay de asistencialismo no compensan lo que necesita una familia pobre para mantener sus hijos en la escuela. Cuando le dicen que le van a dar una bolsa solidaria, ¿eso qué impacto tiene para una familia como para mandar su hijo a la escuela? Entonces, hoy hay un deterioro social enormemente que se refleja en la matrícula que hay a nivel preescolar y a nivel primario fundamentalmente. Y yo les decía que lo de media siempre ha estado estancado, aún con pobreza o sin pobreza, en algunos momentos, aún con aumento del Producto Interno Bruto, etcétera. Media ha mantenido estancado. Yo siempre me gusta dar un dato, mire. En 1980 en Honduras habían 31 colegios oficiales. Y esos 31 llegaron a partir de una toma que hubo de los gremios magisteriales en el 79. Miren, en el 79 habían 9 colegios oficiales en toda Honduras. Y unas tomas que hubo en el 79 llegaron a 31. 31 departamentales. Le voy a poner, por ejemplo, el Manuel Bonilla no era colegio oficial. El Lido de Danlí no era oficial. El Lido de La Esperanza no era oficial. En ese movimiento se oficializó. Pero fíjate que después los diputados tomaron como un medio de promoción electoral crear colegios. Miren, los datos le dicen hasta antes de Marlon Escoto
que habían 595 colegios oficiales. Creció el número de colegios, pero la matrícula realmente no se disparó en ese tipo de proporciones, porque a nosotros ya del 90 para acá nos apareció la migración acelerada hacia Estados Unidos, que se reinaugura la migración con la devaluación monetaria. Entonces esos jóvenes se nos fueron con grados de escolaridad bajos. Entonces hoy diríamos habría que compensar todas esas deficiencias que hemos acumulado por el modelo de gobernanza que hemos tenido. Compañero Troches, y en relación con lo de la intervención de la Secretaría, ¿cuál sería el mensaje para los compañeros? Porque de repente algunos han de estar preocupados por algunas situaciones que se puedan presentar en las direcciones departamentales, incluso en la sugerencia de recursos humanos, como nosotros le llamamos escalafón. Mire, nosotros tenemos una versión clara de la que es la intervención. Yo creo que el gobierno autointervenirse solo está dando un mal mensaje a la población. ¿Por qué? Porque él viene de estar 4 años en el poder y se interviene él mismo. Eso está diciendo que sus funcionarios no están respondiendo a lo que se estaba haciendo, o prácticamente es una evidencia del abandono de la escuela pública en el país. Entonces, creemos que la intervención, autointervenirse, es un mal mensaje. Si él es el presidente de la República y pone un ministro, el ministro pone directores departamentales, ponen distritales y ponen toda la línea de los que manejan recursos humanos en las direcciones departamentales y talento humano aquí en Tegucigalpa, él debe aplicar la ley, hay una normativa. Quien cumple y quien debe evaluar es la misma autoridad. Entonces, si hay culpa de que hay tráfico de plazas, nosotros no vamos a estar a favor de que no se castigue a una gente que le quite el dinero, que juega con el hambre de los profesores desempleados. Al contrario, vamos a estar a favor de que se les castigue. Pero ¿quién es el culpable de esto? Es el mismo Estado. Mire, en materia de nombramientos han retrocedido unos 25 años. ¿Por qué? Usted vio que antes las juntas de selección seleccionaban el personal, llevaban los concursos. Esas juntas de selección que estaba pendiente por lo menos un representante de cada colegio magisterial o 2, estaban pendientes de los nombramientos y estaban vigilando. Ahora el gobierno prometió con la ley fundamental que iban a hacer los nombramientos en asambleas públicas. Le prometió al pueblo hondureño para hacer la ley fundamental que iban a tener el inglés en todas las escuelas del país. Ni se nombran los profesores en asambleas públicas, ni se tienen los maestros de inglés en las aulas de clase. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente es el fracaso y el colapso del gobierno desde el 2010 hacia adelante. Es un fracaso en materia educativa y que nosotros por eso hemos propuesto un pacto nacional por la escuela pública, un gran diálogo nacional para cambiar el modelo, que es el que está perjudicando en materia educativa. Cambiar el modelo significa que integremos una gran mesa de diálogo, hemos planteado al ministro nosotros. Esa mesa de diálogo debe estar integrada por países cooperantes, por la empresa privada, por las universidades, por las iglesias, por los profesores, por padres de familia, y hemos propuesto y le hemos dicho al ministro, claro, en un documento oficial de Colprosuma, que debe dirigir esa mesa de diálogo la universidad pedagógica. ¿Por qué? Porque son los formadores de docentes, porque son los estudiosos en materia de educación en el país. Entonces, si la dirige la universidad pedagógica y todos los sectores coincidimos en eso, vamos a poner el overall por Honduras. El confrontar entre hondureños va a generar está generando una división, y esa división nos está llevando al colapso del país. Y en materia educativa, el gobierno tiene la posibilidad, invirtiendo ahí en esa mesa de diálogo, de reducir los índices de criminalidad en el país. Si es que el problema de la inseguridad es que el gobierno viene y castiga el hecho, castiga ya lo que pasó, pero no ve de dónde viene la causa. Fíjese que, por ejemplo, mete a la cárcel 10 personas, 10 mareros para poner un ejemplo, pero le reclutan 50 en las escuelas porque las tiene abandonadas. Tiene 800 centros en el país que son de alto riesgo, tienen problemas de inseguridad, pero no decir que va a intervenir, decir que va a crear algo especializado para combatir eso, no lo tiene. Entonces, ese abandono de la escuela pública va a colapsar la generación de hondureños, va a colapsar todas las estructuras que tiene el país. Formar un nuevo hondureño debe ser responsabilidad de toda la sociedad, no solo de los docentes. Nosotros nos podemos sentar con el gobierno y hablar sobre ese tema,
pero quien debe construir qué tipo de hondureño queremos somos todos los que estamos involucrados en este proceso, y a eso hay que apostarle. Si no le apostamos a eso, yo creo que el gobierno va a seguir heredando más problemas y va a seguir heredando más pobreza. Es una maquinaria prácticamente de hacer pobres. Solo el año pasado, en el 2017, se hicieron 350,000 nuevos pobres en Honduras. Eso no puede estar pasando. La pobreza, el desempleo se combate con más educación. Si no invierten en educación, seguramente van a seguir colapsando y van a seguir inventando cosas que al final las intervenciones lo que va a generar es que va a pagar el que menos debe. Y eso es lo que nosotros no queremos. Los profesores deben estar tranquilos. El que no debe no la teme. El que hizo algo tiene que pagarlo, pero tiene que comprobarse y vencérsele en un juicio. Ese es el panorama que nosotros vemos y creemos que si la intervención es para mejorar, pucha, se están interviniendo porque fracasaron. Pero deben de denuncias de la violación de derechos de los profesores, deben de existir en esa comisión, a ver si es cierto que toman y rescatan el derecho que teníamos los profesores a un traslado. No hay traslados ahora. En muchos departamentos le dicen, espérese, nombran por 2 meses, están nombrando por 2 meses y 2 meses. Están haciendo al año 5 acuerdos a cada profesor. Eso más bien retrasa, disminuye el profesor en el aula, la calidad, porque el profesor tiene que andar yendo 3 o 4 veces al mes para que lo vuelvan a nombrar en una escuela, y mientras tanto los niños están en la casa y están abandonados. Entonces, los famosos 200 días que ellos dicen que son el principal logro que tienen, eso prácticamente lo están disminuyendo con esas medidas que están tomando, y a la par de esto le meten una jornada extendida, que lo que hace es que los niños solo van en la mañana y en la tarde no llega nadie, y tenemos un deterioro terrible de la escuela pública. Parece que le apuestan a destruirla, y eso es la sociedad la que debe revisarla. Esos somos los que tenemos conocimientos en materia educativa. No se puede dirigir la educación desde un escritorio, se debe dirigir en conjunto, pero para eso hay que sentarnos los hondureños y pactar la escuela pública, pactar el futuro de Honduras. Los únicos constructores de país somos los docentes, somos los que trabajamos desde un kinder a una escuela, a un colegio, a las universidades. Esos construimos patria. Y a esos que abandona el gobierno y que decía el doctor que estamos discriminados salarialmente, esos somos los que construimos el futuro de Honduras, y a eso hay que apuntarle como sociedad. Entonces el llamado es para la sociedad. Yo no he visto un medio de educación exigiendo eso. Cambiemos el modelo educativo, sentémonos. Yo no he visto un llamado de un cura o de un cardenal o de un pastor evangélico o lo que sea, haciendo un llamado por defender la escuela pública, que es la de los hondureños, que es la del niño descalzo, la que vive en cualquier aldea de este país. Jamás he visto yo que le dan un uniforme, una mochila, un lápiz, una herramienta. Ese es el fusil de un niño. Ese es el fusil de Honduras, ese es el futuro de los hondureños. Pero sí le dan uniformes a los militares, le dan uniformes a los policías, le dan uniformes hasta a los bomberos, pero una mochila y un uniforme para un niño, aquí no hay. A eso hay que apostarle a los hondureños, y ese es el tipo de hondureños que quisiéramos formar, pero para eso hay que pactar la escuela pública. Muy bien, doctor, desde su condición de analista, ¿cuáles serían las estrategias que se deben tomar o el trabajo que se debe hacer para mejorar las condiciones de la escuela pública? Habría que reconocer algo de parte del gobierno. El gobierno, me parece a mí, que está siendo muy transparente en confesar que ha fracasado la institucionalidad en la Secretaría de Educación, y que ante ese fracaso está proponiendo crear una comisión interventora. Nosotros deberíamos de esperar que esa comisión interventora es para mejorar los procesos educativos que se realizan en la Secretaría de Educación, inicialmente, y no como la intervención de la policía, que fue para analizar el expediente de cada policía y de cada oficial. Mire, en nosotros, en educación, donde estamos fallando fundamentalmente es en los procesos como tal. El gobierno le saluda de que ha llegado a los 200 días, pero esos 200 días, ¿quién ha llegado? Han llegado los profesores, pero el gobierno celebra eso, algo que no es de él, algo que es el sacrificio de los profesores. Yo me parece, mire, ¿qué alternativas debemos de plantear nosotros? Por ejemplo, tenemos el problema de cobertura. Mire, el Colprosuma tiene profesores por todo el país. ¿Qué le parece si en la última semana de noviembre
enlistamos todos los niños que hay en Honduras en edad de preescolar. La última semana. Es el trabajo que vamos a hacer. Reunimos a la comunidad y mire, vamos a buscar en la aldea de Los Limones cuántos niños en edad preescolar están. Esos niños los tiramos, los enlistamos con nombre, con apellido y yo incluso con el número de la tarjeta de identidad. De manera que nosotros, vean, al 10 de diciembre, como organizaciones magisteriales, deberíamos de tener enlistados unos 180 o 200,000 niños en edad preescolar. Y mire, llevar esa lista al gobierno, pero también irse a entregar a Naciones Unidas, a UNICEF, que tienen nombre y apellido. ¿Qué ofrecemos nosotros, los profesores? Pues mira, ofrecemos lo siguiente. ¿En cuántos lugares de esos donde hay niños de preescolar no hay lo que llamamos kinder o no hay centro de prebásica? Pero esos niños tenemos que llevarlos a la escuela que hay. Entonces, en esos lugares donde no hay un centro de prebásica, entonces nos comprometemos que con las instituciones que forman docentes, en la última semana de enero vamos a capacitar a un profesor de la escuela en cómo atender prebásica. Miren, lo vamos a capacitar para que él realice el trabajo febrero, marzo y abril. Y en abril, finales de abril, lo volvemos a reunir para que desarrollen los otros contenidos. Pues se imagina usted qué respuesta va a tener el gobierno cuando usted le ponga en la mesa: aquí hay 200,000 niños de preescolar que necesitan. Y nosotros también se los estratificamos. Estos son de zonas muy, muy pobres, que no solo tenemos que recibirlos en el aula, sino que también tendríamos que darles merienda escolar. Eso para aumentar prebásica, porque miren, no podemos nosotros seguir en prebásica en 38 y 41%. ¿En qué le favorece al profesor, a nosotros de profesores como tal, que llevemos ese niño a prebásica? Nosotros sabemos que en prebásica se aprende una gran cantidad de habilidades, destrezas, que nos van a servir para cuando entremos en primer grado, segundo grado, etcétera. Hay otro elemento que me parece a mí que debemos de capacitar. Miren, hoy en día el padre de familia, como fue siempre, evalúa al niño si sabe leer, si sabe escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero a usted le ponen un montón de asignaturas en primer grado, que esas asignaturas no son pertinentes. Para eso, el padre de familia está pensando: mi hijo lee bien. Y si lee bien, una enorme categoría para el profesor. Entonces, simplifiquemos el currículum en los primeros 3 grados. Y todo lo que es, mire, de estudios sociales, de naturales, etcétera, démoslos como eje transversal. Yo enseño a leer al niño hablando sobre la familia. Pero yo lo que estoy evaluando es lectura, es comprensión. No tanto si cuántos miembros tiene la familia, cuál es el origen, cuál es el tal. Eso al niño se le va a ir quedando. Pero yo voy evaluando lo otro. Entonces yo creo que nosotros le haríamos un reto al gobierno, mire, si lográramos reunir esa enorme cantidad. ¿Qué haríamos en la alianza con profesores de media? Los últimos datos que yo conocí hace algunos 3 años, creo que han bajado. Mire, habían como 186,000 niños jóvenes de 6º grado que habían salido de 6º grado y que no llegaron a séptimo, no llegaron a 7º grado. Entonces también enlistémosle eso al gobierno. Mire cuántos jóvenes hay que salieron de 6º grado que necesitan 7º. ¿Dónde hay los centros básicos de 7º? Etcétera. Pues aquí, pero ¿dónde no hay? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces nosotros estaríamos buscando ahí, mire, alianzas con el padre de familia, ¿va? Y a mí me parece que eso nos favorecería a nosotros en lograr aumentar la cobertura del sistema educativo, que como yo repito, hasta hace poco no era problema para nosotros, a excepción de
de preescolar, pero hoy los otros datos se están bajando y uno no sabe si una comisión de intervención le va a relacionar la densidad alumno-maestro y que ese criterio de racionalidad le sirva para dejar una gran cantidad de niños sin oportunidad de estudiar, porque en la comunidad solo hay 14 niños que no da para tener un profesor. Sí. Bueno, le agradecemos mucho, doctor, esta amplia explicación que nos ha dado, ese vasto conocimiento, y creemos que quedamos satisfechos de todo lo que usted expuso acá. Fíjese que hay un comercial que yo quisiera decírselo a ustedes, no sé si lo van a pasar. La otra vez me encontré con un profesor allá por mi pueblo que me dijo: Navarro, usted que habla por la televisión y todo eso, deme un agradecimiento que debo yo. Le digo: ¿a quién tiene que agradecerle? Fíjese que tengo que agradecerle al Colprosuma, me dice. En serio le digo, que me dio un cheque de 57,000 lempiras, me dice, por haber cumplido 58 o 60 58 años. O 58 años. En serio le digo yo. Así es, me dice. Mire, a todos los que cumplimos tal cantidad de años, el Colprosuma nos da un reconocimiento. Qué bien por ustedes, fíjense, que han subido a administrar los fondos que han depositado sus afiliados. Sí, correcto. Y que hoy se lo recompensan. Sí, mire, la mayoría de los otros colegios magisteriales hoy ignoran todo eso, amparándose en que ha habido una agresión permanente del gobierno sobre las finanzas de los gremios. Sí, bueno, nosotros tenemos eso individualizadas las cuentas de cada profesor. Así está. Todo lo que un profesor ha aportado en la historia está individualizado en una cuenta personal del profesor. Qué bien, lo felicito. Gracias, doctor. Gracias y a la orden. Gracias por habernos acompañado a todos ustedes, compañeros. Feliz noche, que el Señor les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.